Y bueno, vamos a ver cómo nos funciona la grabación. No estoy muy seguro, por eso en el correo les decía que pues aquella que no se pudiera conectar, pues que ya luego hablara con ustedes. Entonces, volviendo al cuento. La historia es que las actividades, cada una de ellas, no es que tenga una calificación, sino que lo que tiene es una retroalimentación que voy a tratar de hacer en audio a cada una, pues para que me rinda más. Y que ello va a empezar a ocurrir desde mañana, pues si Dios quiere, y si el coronavirus deja, porque como también ustedes se pueden dar cuenta, las cosas cambian de un día para otro. Entonces, iniciaré, claro, con el párrafo que ustedes hicieron de la interpretación de la canción. Luego, entonces, haré algunos comentarios, aunque estos son más cortos. Realmente aquí más que comentario es un visto de que efectivamente ustedes lo hicieron con respecto de la foto de su rincón de pensar, que entre otras cosas agradezco muchísimo a todas por haber realizado la actividad y por obviamente mandar la evidencia de la misma. Felicito mucho a quienes en sus redes sociales la han puesto. Pues tengo varias de ustedes que en Facebook compartieron su rincón de pensar conmigo. No sé si alguna en WhatsApp tenga su perfil ahí asociado a su rincón de pensar, pero realmente valoro muchísimo esto que ustedes han hecho. Entonces a esa pues muy probablemente le pondré un chulito porque pues no hay muchos comentarios que hacer. Debo decir sí que hay unos rincones de pensar que me parecieron muy bonitos y en cualquier caso es un esfuerzo enorme que cada una de ustedes está haciendo. Recuerde, si tienen niños en su casa es maravilloso que tengan este rincón de pensar y creería yo que por estos días es un espacio que deben estar utilizando grandemente, diría yo. Bueno, la otra actividad es el flyer con la diapositiva que hicieron con la propuesta de información del diplomado, llamémoslo así. También algunas de ustedes muy amablemente además compartieron esa imagen que crearon en el muro de Facebook de ustedes y lo compartieron conmigo, se los agradezco mucho. Hay por supuesto distintas propuestas frente a ese flyer, hay una gran creatividad por parte de ustedes. Alguna incluso me puso ahí en la foto, o sea, me puso mi foto dentro de la diapositiva, se lo agradezco mucho, no sé de dónde sacó la foto, de todas maneras es de esas pocas fotos que uno se ve más o menos bien. Y también logramos un poco el efecto que esperábamos lograr. Y es que en los comentarios de estas imágenes lo que veo es pues gente felicitándolas. Incluso hay gente que está preguntando que dónde es, que cuándo empieza, que cuánto vale, lo cual es muy llamativo, chévere, porque quiere decir que el tema llama la atención y bueno, ciertamente es una forma de generar importancia en algo que si bien ya la tiene por el hecho mismo de lo que es importante que las personas a nuestro alrededor lo reconozcan y también le den esa importancia que se merece. Entonces, a esta imagen, esta diapositiva, pues también le haré un chulito. Ahora bien, como ya lo pueden ir imaginando, entonces voy a tener el listado de ustedes y entonces voy poniendo chulitos en lo que hayan realizado, retroalimentación en aquello que sea de retroalimentar y bueno, ahí vamos. La cuarta cosa era ese texto de 3 párrafos que unía la canción, La Masa de Silvio Rodríguez, unía un artículo, siempre me olvido del nombre, pero hoy sí tengo mi chancuco a la mano, el artículo de Luis Herrera, es que no es un nombre, es un nombre muy común, entonces a veces me pasa. Respecto de un poco lo que es la realidad de la educación por estos tiempos y la manera como esa educación forma o construye un tipo de sociedad.
Y el tercer documento, un libro maravilloso de mi gusto, prohibido durante muchos años, valga la pena decirlo. El libro de Althusser en América Latina fue prohibido en muchas partes durante varios años, como varios libros fueron prohibidos en América Latina, en la década del 70 y empezando los 80. Aunque pareciera que eso es una historia de épocas antiguas, donde los libros se quemaban en la hoguera. No, eso ocurrió hace 40 años en Colombia, y los quemaban incluso, el libro lo quemaban. Quienes, por supuesto, no querían que estas ideas se difundieran. Uno de los que quemaba libros era el ex procurador Ordóñez, al que yo les digo que tanto me hace falta, no porque esté de acuerdo con él, sino porque es que es bueno oírlo, porque le dan ganas a uno como de matar. Entonces sí, eso quemaban, y ese era uno de esos libros prohibidos. Creo yo que luego de que ustedes lo leyeron, aunque es una lectura pesada, una lectura compleja, creo yo que de alguna forma ustedes se dieron cuenta de la profundidad del texto. Entonces ustedes ahí hacían un documento de 3 párrafos, lo he leído, el de varias, la lectura inicial, ¿no? O sea, cuando llega el correo, le voy a contar cómo hago yo. A mí me llegan los correos y el teléfono me avisa. Llegó el correo tal y el teléfono me avisa. El teléfono es bastante hostigante. Entonces yo lo que hago es que abro el correo y miro el texto que enviaste y yo le doy una leidita rápida y pues realmente hay unos textos, unas elaboraciones muy, muy interesantes, otras que tienen buena intención pero hay que pulirlas, y otras que, bueno, hacen una mirada bastante alternativa de estos 3 documentos que realmente también vale la pena pues discutir en el buen sentido de la palabra. Pues a estos textos también le voy a hacer un comentario que muy probablemente sea en audio, reitero, para que me rinda, porque de lo contrario pues va a ser bastante complicado. Entonces todo esto es lo que llevamos hasta ahora, y les decía en la prueba de videoconferencia que hicimos en días pasados. No me pregunte qué día fue, porque uno en estas situaciones de cuarentena lo primero que empieza a darse cuenta es que la noción del tiempo se pierde. Sí, yo sé que hoy es lunes festivo, pero eso fue porque como que me lo acordaron. De todas maneras, como que todos estos días han sido bastante extraños. Entonces, en la videoconferencia yo les decía que, bueno, estábamos en estas actividades, y que hoy lunes pues íbamos a contar tomando un tema que era posterior y trayéndolo, es cierto Alejandra, todos estos días han sido festivos, y trayéndolo digamos a este momento en el diplomado por las circunstancias que estamos viviendo, y es el pensamiento crítico en la educación, que es de lo que se trata la historia de hoy. Pues bueno, toda esta primera parte fue el preámbulo, y bueno, vamos a ver, así, ahí Marisa me está recordando que efectivamente eso fue el sábado. Yo ya, de verdad, uno en esto se empieza como a perder un poco. Entonces, contemos de qué se trata el pensamiento crítico en educación. O sea, eso cómo funciona, eso con qué se come. Porque hasta ahora lo que hemos dicho es que el pensamiento crítico, de manera muy simple, es pasar de la opinión al argumento. Es pasar de la opinión al argumento. Entonces, dicho de esa manera, desde la perspectiva de la educación, uno puede que quede divagando, puede un poquito suelto, puede que como que no lo capte muy fácilmente. Sin embargo, el asunto es más sencillo de lo que se piensa. De lo que se trata es que la escuela debe de desarrollar en los estudiantes posibilidades de aprendizaje que lo lleven a pensar, no a repetir.
¿qué es lo que la escuela usualmente hace? No solamente con los niños pequeños, sino con los más grandes, incluidos los estudiantes de universidad. A veces uno supondría que algunas actividades que se le ponen a hacer a los estudiantes de universidad son, digamos, novedosas o pueden verse como algo muy extraño, diferente a la repetición. Sin embargo, en el fondo, pueden convertirse en actividades supremamente rutinarias, supremamente repetitivas, y que como tal no desarrollan pensamiento. Llegarán hasta cierto nivel, pero no desarrollan pensamiento. Entonces, el pensamiento crítico en la escuela es un modelo pedagógico que permite que la escuela busque las maneras de que los estudiantes aprendan a pensar, más allá de aprender a repetir o de tener una habilidad específica. De lo que se trata es que los estudiantes aprendan a pensar. Ahora bien, a uno siempre le preguntan, y bueno, ¿y cómo es que los estudiantes aprenden a pensar si ellos ya piensan? Y pues sí, ellos pueden pensar, por supuesto. Nuestra condición, digamos que naturaleza humana, nos convierte en seres pensantes, pero eso no significa que pensemos de manera racional y argumentada. Nosotros podemos, con nuestras opiniones en la cabecita, vivir pensando, y pensamos una gran cantidad de cosas, pero eso no significa que tengamos la capacidad crítica de tomar el conocimiento y utilizarlo para crecer como personas, como sociedad, y reducir, entre otras cosas, las brechas de pobreza, que es una de las, digamos, de las consecuencias del pensar críticamente en la escuela, y de las cuales pues los seres humanos, en particular los que ostentan el poder, no les gusta. Por eso el pensamiento crítico en las escuelas, sobre todo en las escuelas públicas y en primaria y en la básica y en bachillerato, no es como muy bienvenido. Generalmente siempre la tildan de revoltosa, de izquierdosa y todo lo demás que ustedes ya se pueden imaginar. Pero muy por el contrario a eso, lo único que hace es simplemente desarrollar personas o formar personas que, siendo niños, pasan a la adultez, convirtiéndose en ciudadanos y no convirtiéndose en un pueblo que simplemente obedezca. El principal actor educativo, el principal pedagogo que desarrolla el pensamiento crítico para la educación en nuestro contexto de la América Latina fue Paulo Freire. O es, porque a pesar de que haya muerto, sigue estando muy vigente. No es el único autor, por supuesto. Hay otros autores que han acompañado a Freire en el desarrollo del pensamiento crítico para la escuela y sobre todo para la educación popular, es decir, para las escuelas de los más pobres. Así es como nace el pensamiento crítico en el Brasil, como la formación o educación popular, que era un tipo de educación que se daba a las personas más pobres en Brasil, básicamente en las favelas brasileñas, que son los barrios pobres. Pero también está Henry Giraud, un norteamericano que también desarrolla el pensamiento crítico y en las escuelas hasta donde se lo permite el gobierno americano. Pero muchos de sus planteamientos y de sus desarrollos se han llevado a cabo en Europa, en particular en Francia, y en algunos, digamos, en algunos países del norte de Europa, de aquellos que son tan famosos por tener los modelos educativos más exitosos, entiéndase Finlandia, Dinamarca, Noruega. Países estos que apropian el pensamiento crítico para sus escuelas y con ello pues llegan a donde están, sociedades tremendamente organizadas con un nivel académico muy alto, medido por diferentes pruebas, no solamente internacionales, sino las locales también de ellos. Henry Giraud se escribe Giraud, termina en UX, es un apellido francés, aunque él es americano, es Henry Giraud. En algún momento yo les voy a enviar un documento de él, o algunos documentos de él,
y quizás si la encuentro una entrevista para que ustedes lo escuchen y van a ver que el discurso es muy interesante. Es una persona que la tiene muy, muy clara. En América Latina, el modelo de pensamiento crítico en la escuela ha sido altamente atacado. Quienes primero lo desarrollaron fue en Brasil. Por supuesto, tenían a Paulo Freire por allá, por la década del 60, 70, y lo implementó con muchas luchas internas para lograr sacarlo adelante, al punto de que a Paulo Freire lo persiguió el Estado, lo querían encarcelar, él tuvo que exiliarse en Chile. En Chile también lo persiguieron, y pues él salió de Chile antes de que lo fueran a capturar, exiliado hacia Londres, desde donde continúa desarrollando su actividad pedagógica con los maestros que se quedaron en Brasil desarrollando esta escuela de pensamiento crítico, de esta pedagogía de la autonomía y la pedagogía de la libertad, dos de los libros de Freire. Y él incluso, el mejor libro de Freire a mi gusto, es una compilación de cartas. Él se encuentra en Londres en el exilio, pero él quiere que la idea del desarrollo del pensamiento crítico en Brasil continúe desarrollándose. Entonces él lo que hace es que les empieza a mandar cartas, pues imagínese usted, en la década de los 60, pues no había internet. Entonces él empieza a mandar cartas a sus profesores, maestros que estaban en Brasil desarrollando sus ideas, y en la recopilación de estas cartas se constituyen en uno de los libros de Freire, que a mi juicio es el más bonito. El libro se llama Cartas para quien pretende enseñar, y es la recopilación de. Entonces, bueno, en la escuela de Latinoamérica, el pensamiento crítico, pues sí, ha tenido interesante y buen desarrollo en Brasil, pero debo de decir tristemente, porque realmente es triste, que Brasil en sus últimas elecciones presidenciales hace año y medio, si las fechas no me fallan, sí, Sandra Liliana, es Henry Queiroz, así como tú lo estás escribiendo. Decía, hace año y medio el pueblo de Brasil, por diferentes razones, escogió como presidente al señor Bolsonaro, una persona de extrema derecha. Y lo primero que hizo fue quitar el pensamiento crítico de todas las escuelas públicas de Brasil, porque ideologizaba políticamente a la gente, según él. Entonces, ahí está la situación. Pensamiento crítico de los últimos desarrollos en América Latina, el presidente Correa de Ecuador, hace 3, 4 años atrás, en su presidencia determinó que el pensamiento crítico era el modelo educativo para utilizar en toda la República del Ecuador. Y de hecho en este momento es así. En todo Ecuador todas las escuelas manejan pensamiento crítico. Y se desarrollaron unas guías, unos libros, y hubo cursos, todavía hay, de capacitación a los maestros de Ecuador para que en sus escuelas se desarrolle pensamiento crítico. Pues si alguna de ustedes me lo recuerda, porque yo a veces tengo la memoria como los pelos, así enredada, yo les envío con el mayor de los gustos el libro de Freire, Cartas a quien pretende enseñar, y les envío la guía principal de pensamiento crítico que se tiene en Ecuador para formación de docentes, para que ellos a su vez trabajen pensamiento crítico en la escuela. Eso es una cosa maravillosa. Este personaje, pues el presidente Correa, uno le puede gustar o no, una persona de un temperamento difícil. Sin embargo, hay que reconocerle que tomó una decisión supremamente valiente, es decir, tomar a todo su país, a todas sus escuelas e implementar en ellas un modelo pedagógico, y en este caso particular de pensamiento crítico, y meterle plata al asunto, es una decisión muy valiente. Paréntesis, Colombia no tiene modelo pedagógico. Colombia, no, bueno, dejémoslo ahí, no tiene modelo pedagógico. En otros países de la región se han intentado hacer cosas. Yo destaco mucho el caso de Uruguay. También es un país muy pequeño, pero que en su momento tuvo un presidente que tenía muy claras las cosas. El presidente Mujica hizo valiosos aportes a la educación en Uruguay.
Y si bien no implementó un modelo pedagógico para el país, sí orientó unos lineamientos desde el Ministerio de Educación para que las personas, los niños, desarrollaran las habilidades de pensamiento crítico en la escuela, desde la transición. Porque eso también es algo que a uno le preguntan muchas veces, que si el pensamiento crítico eso se desarrolla en la universidad. Entonces, no, el pensamiento crítico se desarrolla desde pequeñitos. De hecho, desarrollar pensamiento crítico con estudiantes en la universidad es ya más difícil porque, como ustedes mismas se habrán podido dar cuenta, ustedes han tenido que desaprender cosas. Y eso duele. Y adaptar unas nuevas formas de, digamos, de ver el mundo que las puede llevar a desarrollar pensamiento crítico. Entonces, no es tan fácil. Si eso se hiciera desde pequeños, desde la escuela, no, pues el asunto estaría resuelto desde hacía mucho rato. Yo creo que por eso es que no se ha hecho, para que no se resuelva. Bueno, en ese orden de ideas, los países en América Latina la han tenido difícil. Sin embargo, pues las cosas tampoco son tan terroríficas. Hay buenas posibilidades de salir adelante, o sea, de poder llevar el pensamiento crítico a la escuela y sobre todo a la escuela de los más necesitados, desde documentos internacionales que en este momento ya tienen claro que ese es el norte que debe llevar la humanidad. Me explico. Uno podría pensar, venga, si este es un país dominado por un grupo de personas, no muchos, ellos nunca van a dejar que el pensamiento crítico se lleve a cabo en la escuela. Es lo que uno pensaría y digamos que es un razonamiento lógico. Y lo han evitado durante muchos años. Sin embargo, la presión, sobre todo de los académicos, el trabajo del día a día de los maestros que en la escuela hacen cosas, y de organismos internacionales que se han dado cuenta de que las sociedades tienen que cambiar porque en el modelo en el que estamos no van a poder seguir funcionando. Han llevado a que organismos internacionales de distintas partes del mundo le digan a todos los demás países, venga, ustedes deben de empezar a pensar una cosa diferente para sus escuelas, en sus comunidades, porque como lo están llevando hasta ahora, no van a tener posibilidades de sobrevivir en el siglo XXI. Uno de esos organismos que además es supremamente respetable, aun cuando uno puede tener diferencias con él, es la UNESCO. La UNESCO ha publicado ya hace unos años, pero sigue haciendo documentos al respecto, cuáles son las habilidades que debe desarrollar la escuela en todo el mundo, pero en particular en América Latina, para formar a sus estudiantes en el siglo XXI. Y ese documento, que si bien es cierto, no es de, digamos, de obligatoria ejecución por parte de los gobiernos, sí los presiona para que desde la base de maestros, desde las universidades, desde las mismas escuelas, se discuta y se lleve a la práctica el desarrollo de esa habilidad llamada pensamiento crítico y otras. En mi chancuco que aquí tengo, aunque el documento de la UNESCO es uno de los documentos que les voy a enviar ahora cuando terminemos, les voy a enviar los documentos de esta semana para que los lean. Desde la UNESCO se los voy a enviar y para que vean que yo soy cuate y para que vean que la cuarentena me ha aprovechado, les voy a enviar el resumen, ¿no? El documento es extenso, la investigación completa es muy extensa, es un texto de más de 400 páginas, pero el resumen es más pequeño, sin embargo igual de bueno, por supuesto, dice lo que tiene que decir. Entonces, el documento de la UNESCO, ¿qué dice? Pues dice muchas cosas, pero vamos a resumirlo a la orden, Lina Marcela, ni me ha faltado. Vamos a resumirlo en esto. ¿Cuáles son? Hay varias, pero ¿cuáles son las habilidades que tiene que tener un niño para tener posibilidades de éxito en el siglo XXI? En resumen, y no quiero ser grosero, pero para ser muy claro, ¿cuáles son las habilidades que debe desarrollar un niño para que no se muera de hambre en el siglo XXI? Es tan simple como eso. Y las habilidades son
La primerita, la ponen de primerita en un estudio que hace McKinsey para la UNESCO. Ahí lo van a leer ustedes. Pensamiento crítico. Y lo deja muy claro. Un niño que dentro de unos años se convierta en un ciudadano en el siglo XXI, que no tenga la posibilidad de discernir, o sea, de analizar y tomar una posición propia, de diferenciar opiniones de cosas ciertas, de argumentos. Es un niño que la lleva perdida, hermano, porque se convierte en un títere de los demás. Es decir, si el niño tiene la necesidad o alguna posibilidad de salir adelante, es desarrollar pensamiento crítico. Y eso la UNESCO lo deja clarísimo en el estudio. No es lo único, por supuesto, pero lo asocia a otro elemento que es fundamental, que es el que hoy vamos digamos, a apuntar, y es la resolución de problemas. Es decir, el pensamiento crítico sí te sirve para pensar, analizar, emitir juicios de valor, cierto, pero ¿qué con eso? Pues tú te puedes quedar escribiendo ensayos, ¿no? Pues sí, es valioso. Tú puedes dedicarte a dictar diplomados, así como yo, o dar conferencias. Pues sí, chévere, pero ¿qué con eso? El pensamiento crítico dentro de las posibilidades que desarrollan los seres humanos tiene una que es fundamental, que también la UNESCO lo deja muy claro, y es digamos, el fondo de lo que hoy estamos tratando. Y es que el pensamiento crítico te lleva a la resolución efectiva de problemas. Si hay algo interesante en el pensamiento crítico o en una persona que piensa críticamente, es que es capaz de resolver problemas. Obviamente, todo el mundo resuelve problemas. La situación está en qué tanto tiempo se demora para resolver un problema. Es decir, qué tan difícil es para esa persona resolver un problema. Y en esa medida, en la habilidad y en el tiempo que uno se tarde en resolver una situación problemática, en esa misma medida ha desarrollado o no un determinado nivel de pensamiento crítico. Consecuencia, la escuela, en una de sus muchas formas, pero una de ellas, la escuela que desee desarrollar pensamiento crítico con sus estudiantes, con los niños, digamos no lo principal, pero una de las primeras cosas que podría hacer para que esto se lleve a cabo es utilice metodologías de aprendizaje basado en problemas, que es un poco lo que ahora luego ya les voy a contar. Lo otro que menciona la UNESCO, otra habilidad del siglo XXI, la adaptabilidad. Y eso por estos días creo que lo estamos viviendo en la práctica de manera abrupta, pero bueno, lo estamos notando. Es decir, el siglo XXI lo que le dice a todas las personas que estudiamos un poco el tema educativo y el tema de las sociedades es que el siglo XXI implica que los seres humanos nos adaptemos, porque los cambios son demasiado rápidos. Y en estos días sí que ha sido cierto. Yo creo que la puesta a prueba al máximo de la adaptabilidad de los seres humanos es la situación que estamos pasando con la pandemia del coronavirus. Nos ha obligado a adaptarnos en formas muy rápidas, yo diría que inmediatas, casi sin darnos la posibilidad de pensar, adaptarnos a condiciones que cada vez son más complejas y que para algunas personas incluso en este momento ya son extremas. Créame cuando lo digo, porque para algunas personas estar en su casa, conviviendo con las personas de su casa, es una situación extrema. Aun cuando suene de verdad un poco dramático, ciertamente, para algunas personas estar en su casa con las personas que convive, pues se supone son su familia, durante tanto tiempo, es una situación extrema. Y con mucho gusto ya vamos a hacer un poco más despacio. Ahora bien, el otro elemento fundamental que dice la UNESCO debe desarrollarse en la escuela para poder tener ciudadanos, es decir, que estos niños se conviertan en ciudadanos del siglo XXI con oportunidades, es el desarrollo del liderazgo y el desarrollo de comunicaciones efectivas.
liderazgo y comunicaciones efectivas. Liderazgo tiene todo el mundo. Lo que pasa es que hay personas que son más hábiles o más propensas para manifestarlo, pero el liderazgo en últimas todo el mundo lo tiene. Esa propensión o esa necesidad de liderazgo que tienen algunas profesiones es particularmente importante en los maestros. Un maestro o una maestra que no sea una líder o un líder natural tiene que hacer lo necesario para convertirse en uno, porque de lo contrario no es un maestro. Puede ser profesor o instructor, hasta profesor de universidad, pero no un maestro, son dos cosas distintas. El liderazgo es algo propio de los maestros y es una característica requerida para este siglo XXI y que también se puede desarrollar en la escuela, es decir, eso también se aprende y se desarrolla. Cierto, la utilización del liderazgo puede tener diferentes variables. No puede utilizar el liderazgo para bien o para mal. Eso tienes toda la razón. Ahora bien, cuando hablamos de la comunicación, es de la comunicación efectiva. Es decir, que la persona sea capaz de comunicar lo que piensa de manera clara a los otros y que los otros a su vez sean capaces de comunicarse con él o con ella de manera eficiente y clara para poder dar respuesta a aquello que se le está diciendo. Con esto de la comunicación hay una cosa interesante y es que por estos días la comunicación, cuando digo por estos días me refiero del año 2000 hacia acá, que las tecnologías de información y comunicación han avanzado mucho. Por estos días la comunicación es muy amplia, muy fácil, pero no es buena. Si usted pregunta en una empresa o si pregunta en una institución educativa, en las autoevaluaciones que hacen todas las instituciones a final de año, porque nos toca, una de las cosas que siempre salen como un problema es la comunicación interna y la comunicación externa hacia los padres de familia. La comunicación nos mata. Y es por muchas razones que tienen que ver con nuestra cultura, pero que evidentemente para el siglo XXI como habilidad, pues habrá que mejorar. Y la última, por mencionar solo otra, para no entrar más en detalles, la última es el trabajo en equipo. Es decir, si tú quieres estar a la par del siglo XXI y ayudar a formar niños que tengan posibilidades en este siglo, la formación en trabajo en equipo es fundamental. Y para quienes han tenido clase conmigo, ustedes lo saben porque se los he dicho muchísimas veces. Una cosa es un grupo y otra cosa es un equipo. Generalmente los grupos son de amigos y buenos amigos, porque en algunos casos los llevan a uno en coche y pues lo hacen hasta por pesar de uno y uno pues en realidad no es que no pueda, sino que no quiere y se aprovecha del pesar del otro. Y bueno, ustedes ya me entienden. Una muy distinta son los equipos. En los equipos todos participan para poder llegar a resolver el problema de la manera más rápida y eficiente con la colaboración de todos, que es un poco lo que debería de ser. A algunas de estas habilidades o competencias se le han llamado competencias blandas, que es lo que para el siglo XXI debería de desarrollarse. Si nuestros países, si nuestras culturas en este momento tuviésemos esos niveles de desarrollo, la superación de esta situación por la que estamos viviendo sería mucho más sencilla. Hasta ahora, pues el país está respondiendo, pero pues las dificultades han sido muchas. Simplemente dejo esa reflexión, aportando esta cifra para respaldar la reflexión. Hasta hace un rato, hasta donde yo oí, muertos por el coronavirus en Colombia han habido 3 en estas 2 semanas que llevamos de crisis. 3 por el coronavirus. Por un motín en una cárcel hubo 23. Entonces, mire cómo, entiendo que son 3 en todo el país, muertos, ¿no? Muertitos a causa del coronavirus. Pero la comparación de cifras es, el coronavirus ha matado a 3 en estas 2 semanas.
el amotinamiento que se genera por esta circunstancia en las cárceles dejó 23 muertos en una noche. Es decir que nuestra situación es tal que en esta crisis pueden haber más muertos por otras circunstancias que por la enfermedad misma. Y eso lo que demuestra es que el país no tiene, digamos, en su inmensa mayoría de población, personas que estén en condiciones o con la posibilidad de haber desarrollado tanto su pensamiento crítico y las habilidades alrededor de él que le permitan al país responder de manera eficiente con lo que está sucediendo. Ahora bien, volvamos a la historia. Dirían por ahí que hay que hacer una pausa activa. Entonces voy a dejar la pausa activa. Que no sé cuánto tiempo llevamos. Yo veo aquí las 6:45, entonces llevamos como 45 minutos. Aunque llevamos o no como a murga, porque el que está hablando soy yo. Pero además lo hago con muchísimo gusto. Si están cansadas, ponga ahí, estoy cansada. No, pues si tuviera café tomaba, pero no tengo. Y si salgo a buscar agua a la nevera me da pena porque quedan viendo la ventana de la casa. Entonces, dejemos así, mira, vamos a ver. Pero bueno. Ahora bien, hecha la pausa activa. Otro pedazo de la pausa activa. Con una persona, con un profesor en Bogotá, de otra universidad, él comentaba que en las clases o en las conferencias hay unos tiempos y movimientos, ¿no? O sea, uno sube y baja y hace reír a la gente. Y él decía que si hay algo que es difícil en la virtualidad es eso, los movimientos, los tiempos y que la gente ría. Entonces, yo le decía, pues sí, eso sí debe ser muy difícil, yo no sé. Y lo verdad, pues, ¿cómo hace uno para ver si están riendo? Porque aquí, pues, yo no tengo en la pantalla puestas todas sus cámaras, además no sé si las tienen encendidas, no creo. Pero pues me queda muy difícil, ¿no? Entonces, si se ha reído alguna por alguna cosa que he dicho, entonces así como hizo la compañera, ponga el jaja para yo saber de que tuve el efecto. Bueno, fin de la, hoy sí, vea, Dana se rió y eso ya tengo como 3. Ah, no, y hay varias, qué bueno, me alegra mucho que se estén sonriendo. No sé quién tengan alrededor en sus casas, muchas gracias. No sé quién tengan alrededor en sus casas, pero deben estar diciendo, bueno, ¿y este man qué? ¿No que es una clase seria? La está haciendo reír. Bueno, entre otras, si por allí hay un familiar de ustedes, muy probablemente mis saludos, mi ánimo para todos ellos que la estén pasando, ojalá lo mejor posible en medio de las circunstancias en esta cuarentena. Y bueno, y si algo de lo que estoy diciendo les puede hacer sonreír o les parece interesante, pues bienvenido sea. Y de lo contrario, pues también bienvenido sea, dígale allá a ella que me escriba, vea, que mi mamá mandó a decir que usted está muy cansón, cosas así por el estilo, ni más faltaba, con mucho gusto. Bueno, volvamos entonces, su hijo anda haciendo bulla, sí, eso ya me di cuenta, por eso le apagué el micrófono, para evitar que nos haga interferencia. Bueno, pero bueno, menos mal, pues los niños están vivos, ¿qué hacemos? Eso es importante. Entonces, vamos a hablar un poco del aprendizaje basado en proyectos, como estrategia de aprendizaje, como metodología para el desarrollo del pensamiento crítico, que es lo que hoy nos trae hoy a colación. Entonces, ¿qué pasa, hermano? A uno le dicen, venga, ¿cómo hacemos pues para desarrollar el pensamiento crítico en la escuela? Cuando yo llegué a la institución donde ahora soy rector, yo llegué diciendo que pusiéramos el modelo de pensamiento crítico, les eché la historia a los maestros y a la comunidad y me dijeron, listo, no, está muy bueno, hagámosle. Y el problema fue que después de que me dijeron, hagámosle, es en los dos, ¿no? Pues, aprendizaje basado en proyectos o problemas. Voy a dedicarme un poco más a problemas y luego miramos el de proyectos. Entonces me dijeron, no, listo, hagámosle al modelo pedagógico de pensamiento crítico. Sí, todo el mundo dijo que sí, lo aprobaron y todo muy bueno. Y ya después de que lo aprobaron y demás, todos los profesores me dijeron, bueno, hijo, ¿cómo se hace? Entonces pues yo les dije, no, pues hay muchas formas. Y la primera cosa que les contesté, que pues a varios los dejó un poquito atónitos, fue, venga,
Eso es fácil. Lo que tienes que hacer es que las actividades que le pongas a hacer a los estudiantes deben de llevarlos a pensar, no a repetir. Entonces ellos se quedaron así como pensando, como viéndome y hemos ido avanzando. Sin embargo, en ningún momento he querido decirles como una clase, venga, hágalo así, 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 sino que ellos lo vayan descubriendo. Porque ellos no lo sabían, aquí no hay ninguna profesora del colegio, menos mal, pero si hay alguna les pueden contar. Ellos no lo sabían, pero lo que yo estaba utilizando con ellos era una de las estrategias metodológicas para desarrollar pensamiento crítico con ellos mismos como maestros. Y era el aprendizaje basado en problemas, que funciona de una manera elemental. Y es que usted debe de meter a los estudiantes en una problemática a la cual ellos tienen que responder. Cuando el estudiante, obviamente, tú lo motivas, tú le muestras las razones de por qué vamos a mirar X o Y problemática, el estudiante de entrada entiende que lo que va a resolver, el problema que va a resolver, no son los temas de la clase X o Y. Tampoco son las tareas normales de los 100 ejercicios del profesor de matemáticas, por ejemplo, con todo respeto a los profesores de matemáticas. Exactamente, lo que está diciendo Yurani tiene toda la razón, se basa en necesidades. Tampoco se trata de que le obliguen a usted a leer X o Y cosa, sino que usted realmente lo que tiene es un problema, como en la vida real, que tiene que resolver con la ayuda de las diferentes áreas que tiene digamos, el currículo. Cuando el aprendizaje basado en problemas se desarrolla mucho, ni siquiera existen exámenes, sino que existen productos. Tampoco hay calificación, hay evaluación. La autoevaluación se convierte en algo muy valioso y la coevaluación, es decir, la evaluación que el par mío, o sea, el otro estudiante, hace de lo que yo he hecho, se vuelve algo valioso porque todos hemos resuelto o hemos producido una respuesta a un problema y esa respuesta a ese problema pues nos permite tener posibilidades de discutir entre pares. Ahora bien, el aprendizaje basado en problemas tiene una enorme posibilidad con la formación virtual. Porque resulta de que en el aprendizaje basado en problemas, el rol del maestro cambia dramáticamente, porque el maestro no es el que dice la verdad, no es el que tiene el conocimiento. De hecho, el maestro es el que te mete en el problema. Te mete en el problema, te acompaña, sí, claro, pero él no te lo va a ayudar, no, él no te lo va a resolver. Es más, ni siquiera te va a ayudar a resolverlo. Él lo que te va a ayudar es a mostrarte los caminos o las rutas que puedes seguir para hacerlo, pero él no te va a decir esto o aquello. Entonces, el maestro como tal cambia de rol de manera enorme, se convierte en alguien a quien se le consulta, se convierte en el que guía la actividad desde lejos, pero deja de ser el protagonista. En esa medida, el aprendizaje basado en problemas para las virtualidades educativas, no solo la nuestra que tenemos ahora o que han tenido ustedes a lo largo de la carrera, sino la virtualidad que muy probablemente en la que vamos a tener que estar dentro de muy poco en las instituciones educativas, estén o no preparadas. Es muy interesante el trabajo del aprendizaje basado en problemas y que luego también se asocia al aprendizaje basado en proyectos, que en últimas es muy parecido y yo diría que complementan el uno con el otro. A esto se le conoce como el ABP. Ahora bien, hay un libro que se llama así, el método ABP. Este libro yo se los voy a enviar pues para que lo vayan leyendo. No va a tener nada mejor que hacer, está en cuarentena. No es para que lo leas de tal página a tal página o algo así, no. Simplemente es para que lo vayas mirando, para que lo revises. Es un texto largo, pero me interesa más allá de que lo leas todo y no se vaya a ocurrir que le voy a decir, y ahora haga un resumen del libro. No, eso no me interesa. Me interesa que lo leas y
y te enteres. Lo mismo con el documento de la UNESCO. Me interesa muchísimo que leas ese documento para que te des cuenta de para dónde va el mundo, pues, que básicamente es hacia dónde van las escuelas. Entonces les decía, ese libro que les voy a enviar también es un referente para que usted conozca la teoría del aprendizaje basado en problemas. Sin embargo, como ustedes ya podrán imaginar, mi intención es más macabra con ustedes. Y digo macabra, ¿por qué? Porque la mejor manera que puedo yo hacer para mostrarles cómo es el aprendizaje basado en problemas, cómo desarrolla estas habilidades blandas que le he mencionado. El libro se llama así, el método ABP. El nombre del libro quizás no sea el mejor, pero sí se llama así. Entonces les decía, la mejor manera que yo puedo meterlas en el cuento del aprendizaje basado en problemas y del desarrollo de estas habilidades que les mencionaba hace un rato, es metiéndolas en la práctica en esa situación. Y es lo que vamos a hacer esta semana. Sí, ABP, exactamente. Entonces, esta semana, ¿qué vamos a hacer? Primero, antes de que se me pierda el hilo. Importante. Esta semana nos vamos a volver a encontrar. Sí, vamos a meter en un problema y el berraco, Yurani, eso sí no lo digo. Esta semana nos vamos a volver a encontrar el viernes. A menos de que algo extraordinario ocurra, el viernes, si Dios permite, aquí nos veremos igual a las 6 de la tarde. Una de las cosas que se recomienda en estas situaciones tan particulares es tratar de mantener un poco la normalidad. Eso es bastante difícil, ¿no? Esto de normal no tiene mucho, pero la normalidad incluso en los horarios. Entonces, el próximo viernes a las 6 de la tarde, si Dios quiere y la tecnología también deja, nos vamos a ver igual que hoy, igualito. Entonces, pongo el enlace, entramos y vamos a seguir trabajando. Entonces, sí, difícil. Entonces, mire lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que en estos días, es decir, desde hoy y hasta el viernes, vamos a hacer un producto. O sea, ustedes van a hacer un producto que pretende resolver un problema. Es decir, yo les voy a poner un problema, la pueden problemar, y ustedes van a hacer uso de las habilidades que les mencioné ahora para resolver ese problema. Sí, eso, hablando de más, ya problemas tenemos hartos, ¿no? Pero este es uno adicional que es propio del diploma. Pero que yo creería que en el ejercicio de hacerlo, vamos a mirar estas habilidades blandas y quizás, diría yo, nos va a servir también para tener otras herramientas para resolver el problema que tenemos todo el país y todo el mundo en este momento, y es cómo vamos a manejar este tema de la cuarentena, tratando como de empalmar cosas. Entonces, ¿el problema cuál es? Voy a contarle cuál es el problema para que vea que yo soy cuate. Voy a mirar aquí una cosita. El problema es este. Mire usted, yo lo tengo aquí anotado en mi chacuco. El problema que ustedes tienen que resolver de aquí al viernes es sencillo. Mire usted, nosotros tenemos que hacer una revista de este diplomado. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso fue lo que acordamos, lo que yo les dije. Vamos a hacer una revista. Que estemos en cuarentena, que estemos con el coronavirus, que estemos acá, eso no significa que la revista no la vayamos a hacer. No, la revista la hacemos porque la hacemos. ¿Sí me explico? Lo que pasa es que ahora tenemos un problema. Y es que no podemos físicamente estar en contacto, lo cual probablemente hubiese sido más favorable para llevar a cabo este producto final, que es la revista de pensamiento crítico. Digo la revista de pensamiento crítico porque todavía no le hemos puesto nombre, pero ese es otro problema que hay que resolver. Entonces, mire usted. Voy a repetirle las habilidades blandas. Dice acá, entre otras, pensamiento crítico, claro. ¿Por qué vamos a desarrollar pensamiento crítico resolviendo este problema? Porque todo lo que ustedes van a proponer para llegar a la construcción de la revista
o a la edición de la revista, tiene que ser apoyado en argumentos. O sea, no se vale lo que uno quiera de corazón, porque pues sería muy fácil. No, pues todas vamos a hacer lo necesario para construir la revista, no se preocupe. No, pues sí, eso digamos que está muy claro, pues siquiera, pero no, eso es emoción. Aquí de lo que se trata es de utilizar argumentos que permitan buscarnos un procedimiento que nos lleve con seguridad a tener una revista exitosamente construida. Esa es la cosa. Entonces, pensamiento crítico. El problema, ¿cómo vamos a escribir nuestra revista? ¿Y cómo la vamos a editar? ¿Qué se necesita? Se necesita, por supuesto, adaptabilidad. Es decir, tenemos que adaptarnos a esta circunstancia que tenemos novedosa. Y vamos a partir de un hecho que puede o no ser cierto, pero cuando uno resuelve un problema, una de las cualidades de la resolución del problema, cuando no hay muchas, digamos, no hay muchas alternativas, es pensar el peor escenario. Es decir, tengo tal problema, pensemos el peor escenario y busquémosle una solución al problema en el peor escenario. Entonces nosotros vamos a hacer eso aquí. Ustedes van a pensar cómo vamos a desarrollar la revista pensando el peor escenario, y es que no nos vamos a volver a ver presencialmente. ¿Ok? Ustedes saben, el diplomado va hasta mayo, en realidad primera semana de junio, segunda tal vez. Entonces vamos a pensar de que no nos vamos a ver presencialmente en todo el resto del tiempo del diplomado. Ese es el peor escenario. O sea, vamos a seguir así hasta que ya. Entonces, sí, es el peor escenario. Entonces ustedes van a pensarse, bueno, necesitamos hacer una bendita revista. Y la posibilidad de que nos vamos a encontrar es nula. Simplemente la vamos a hacer con la condición que tenemos. Ese es el peor escenario. Y eso implica adaptabilidad. Es decir, listo, esa es la condición, así estamos. Que puede cambiar, bueno, pues si cambia, ojalá, pero si no cambia, vamos a hacerlo pensando en ese escenario. Nos vamos a adaptar a esa situación. ¿Listo? ¿Qué se requiere? Comunicación y liderazgo. ¿Comunicación de quiénes? De todos. En este caso, entendido que soy quien le está generando el problema, la comunicación es de todas. Por supuesto, usted cuenta conmigo, usted me pregunta, me dice, pero yo no le voy a dar la solución. Yo le voy a orientar posibilidades, pero no le voy a dar la solución, porque si no, no tendría sentido el ejercicio, claro está. Entonces, comunicación, importantísimo. Tienen que buscar medios de comunicarse, aunque probablemente ya tengan alguno o algunos, no lo sé. Y tiene que haber liderazgo. Es decir, las 30 y pico liderando al tiempo, esa vaina va a volverse caótica. Tiene que haber unos liderazgos que digamos, se definen o se construyen con la colaboración de trabajo en equipo. Claro, porque resulta de que la bendita actividad que es cómo vamos a hacer la revista, no es una actividad individual. Esta actividad, en su primera parte, porque esto tiene varias partes, en su primera parte es en equipo. Y digo en equipo porque si digo en grupo, pues entonces no saben nada. Es en equipo. Ahora, ¿equipos de a cuántas? Que es algo que probablemente me van a preguntar ahorita, entonces me va a anticipar. Recuerda de que yo le dije que el artículo lo escribían una persona, 2 personas, y 3 ya la cosa es difícil porque escribir entre 3 es muy difícil. En nuestro caso, vamos a construir equipos que sean de 2 o 3 personas. Alguna me dirá, y si yo quiero hacer equipo conmigo misma, o sea, yo solita, pues yo no le voy a decir que no lo haga, pero no tendría mucho sentido para el ejercicio que lo que pretende es desarrollar trabajo en equipo. ¿Sí me explico? Que algo otra vez estar pensando, ¿y yo cómo le hago si no puedo salir de mi casa y la otra tampoco? Pues yo tampoco puedo salir de mi casa y aquí no estamos reunidos 35, bueno, 33. ¿Sí me explico? Es decir,
diría mi mamita, dese sus mañas. Dese sus mañas. ¿Sí me explico? ¿Para qué? Para que consolides un equipo de 3 personas. Que no, que puedo consolidar el de 2, porque pues me queda más fácil con mi compañera que la conozco de toda la vida. Bueno, hágale pues. Alguien me dirá, y nosotros podemos consolidar el de 4. Bueno, hágale pues el de 4. Para este ejercicio, lo importante es que consolidemos equipos. Sí le voy a dar un dato, hermano. Equipos de más de 5, esto sí ya ni virtual ni presencialmente funciona para este problema. ¿No? Para otras cosas sí, pero para este problema un equipo de más de 5 no funciona. Y el otro dato, si conforman demasiados equipos, imaginen que ustedes sean, pues ya no me acuerdo, pues supongamos que eran 40, yo la verdad no lo recuerdo, y supongamos que conforman 20 equipos de a 2. Para el siguiente paso de la resolución del problema, que es construir con lo que los 20 equipos produzcan, va a ser más complicado. Entonces, menos equipos para la siguiente etapa de lo que vamos a hacer es mucho más favorable. Entonces, dicho eso, pues es la orientación hasta ahí. Entonces, van a trabajar en equipo. Sé lo que todas deben estar pensando. Diga, pues, a ver qué es lo que hay que hacer, que ya estamos preocupados. Vamos a ver. Que sí, que ella está preocupada, que Dios, sí, Dios existe también, sí, medios de comunicación, ¿no? Eso hay un poco, bueno, ahí está. No, cuando digo que medios de comunicación hay un poco es porque ciertamente hay un poco, o sea, que se está volviendo loca Jimena, haga el favor, y si se va a volver loca, vuélvase loca después de la cuarentena, porque en este momento, ¿quién la lleva al psiquiátrico? Bueno, entonces, lo que van a hacer es lo siguiente. Para resolver un problema, usted requiere al menos responder a 3 preguntas frente al problema. Entonces, las preguntas son, ojo, que no la puede escribir en ninguna parte. ¿Qué es? Es decir, defina exactamente qué es el problema que va a resolver o qué es el producto que va a construir. En nuestro caso, la idea es que usted decida con su equipo qué es una revista. O sea, defina muy bien qué es la revista. Cuando digo qué es de qué tamaño, cuántas páginas, es decir, qué es la revista. Que si alguien le preguntase, venga, ¿qué es la revista de pensamiento crítico? Usted diga, no, la revista de pensamiento crítico es esto, esto, esto y esto, se estructura de esta manera, es una revista con esta intención, ¿sí me explico? Es decir, una explicación extensa de qué es la revista de pensamiento crítico. Es lo primero que uno tiene que tener muy claro cuando uno va a resolver un problema, y es qué es ese problema, qué es ese producto que pretende realizar. Dirían algunos expertos en resolución de problemas que cuando uno va a resolver un problema, uno se pone en la mente el problema resuelto. O sea, uno idealiza la solución, la situación resuelta. Entonces, cuando uno tiene claro eso, hacia dónde va, entonces es mucho más fácil buscar el camino para llegar hasta allá. Una de las grandes dificultades que tienen las personas, tenemos, por supuesto yo también, para resolver problemas es cuando no tenemos claro exactamente a dónde queremos llegar. Entonces uno se va por las ramas, como viendo a ver en el camino yo cómo voy arreglando. Y esa no es la manera crítica de resolver una situación. Recuerde que el pensador crítico no se va a la opinión, sino al argumento. Entonces, trayendo eso a la resolución de problemas, el pensador crítico no va viendo a ver por dónde resuelve, sino que el pensador crítico sabe para dónde va y cómo va a llegar allá. Es la diferencia entre una resolución de problemas sobre la opinión, sobre venga a ver qué hacemos, y otra, una solución pensada desde un objeto claro hacia dónde se va. La segunda pregunta, ¿para qué vamos a resolver este problema? En el para qué usted lo que debe de determinar es la estructura de la revista. Se une un poco en el qué es. La revista es esto, esto, esto y aquello, Y en el para qué, pues más allá de la estructura es, bueno, esa revista, ¿qué objetivo tiene? Para decirlo de otra manera.
O sea, ¿para qué va a servir la revista? Ya la hicimos, va a quedar así, va a tener esta estructura, va a tener tantas páginas, va a tener fotos o no va a tener fotos, va a tener, bueno, lo que sea que tenga que ustedes propongan. La pregunta luego entonces es, bueno, ¿y para qué sirve esa revista? O sea, ya la hicieron, le quedó así, muy bonita y todo, bueno, ¿para qué? O sea, ¿cuál es el objetivo que pretende cumplir esa revista desde el punto de vista académico o desde el punto de vista social o desde el punto de vista educativo o de los tres? Una de las formas de responder ese para qué es a qué público está dirigido la revista. No es lo mismo una revista dirigida a los profesores de la universidad o dirigida a la Facultad de Educación o una revista dirigida a la comunidad académica en general o a los niños o a los profesores. No es lo mismo, es decir, ¿hacia quién? ¿Para qué está escrita esa revista? Y el tercer punto. Exactamente, ese es el target. Muy bien. Y el tercer punto, no menos importante, y yo diría que el que más hay que darle mente en el buen sentido de la palabra. ¿Cómo la vamos a hacer? Y en el cómo va el paso a paso. Sí, Esperanza, eso es para este viernes, pero ya le digo cómo es la cosa para que no se me vayan a estresar. En el cómo es el paso a paso. En el paso a paso es decir, bueno, listo, vamos a hacer una revista que es esto. La revista es para esto. Y la vamos a hacer de esta manera. Entonces, en el paso a paso, ¿cómo es? En el paso a paso usted dice, bueno, la revista tiene que estar en tal fecha. Entonces vamos a hacer primero esto, segundo esto, tercero esto, cuarto esto, quinto esto. Es algo parecido a un cronograma o a un plan de acción. En realidad es un plan de acción en el que se determinan las actividades que habrán de hacerse para poder llegar a tener ese producto finalmente listo en la primera semana de junio. ¿Ok? Ahora bien, esta parte que van a hacer ustedes entre más tarde y el viernes. ¿Y el viernes a qué horas? El viernes a las 6. Un poquito antes. El viernes a las 5. No es nada distinto a que hagan un cuadrito. ¿Sí? Un cuadrito. O sea, no tiene que escribir mucho por ahora. Sí, ya sé que el por ahora sonó amenazante, ¿no? Después se desarrolla. No es un cuadrito en el que dice qué es. Entonces, entonces ahí viene una explicación qué es, ¿no es esto? Digamos que esto es una hoja. Entonces aquí, bueno, aquí, ¿qué es? Listo. Después viene otro cuadrito que dice ¿para qué es? Y después viene el otro cuadrito que es el plan de acción o el plan de actividades para poder llegar allá. O sea, es una hojita donde uno, cuando la ve, uno dice, ah, bueno, ustedes van a ver una revista. Listo, chévere, la revista tiene esta y esta estructura. Y esa revista es para esto y esto y esto y esto, o sea, sirve para esta vaina. Y la otra parte es, ¿cómo? Ah, bueno, entonces el plan de acción es este o aquel. Chévere. Entonces, dicho eso, mis queridas mujeres, no es demasiado complicado desde la construcción, o sea, desde el texto no es demasiado complicado. Pero lo que sí es cierto es que implica pensarlo. Necesariamente hay que pensarlo. No es mucho lo que hay que escribir tampoco, pero hay que pensarlo. Y el viernes, cuando nos veamos, vamos a avanzar entonces en la segunda parte del aprendizaje basado en proyectos. Esta primera parte es, pensemos la solución del problema y organicemos esa solución, que es básicamente lo que ustedes van a hacer. No sé si hasta ahí ha sido claro. Si hasta ahí va claro, exactamente, Jimena lo dice bien. Ahí eso es un plan, efectivamente. Y sí, es un plan de acción
para solucionar el problema, exactamente. Bueno. Pues Bexidiana, sí, en Word. Puede ser en Word, puede ser en Excel, como quiera. O sea, si me preguntan a mí, el cuadrito podría hacerse también en una diapositiva. A veces es más fácil verlo así. De pronto, en Word, siempre y cuando manejen bien el tema de los cuadritos, se ve bien. Es decir, yo a esta altura yo creo que pues, ustedes habrán hecho tantos cuadritos así que pues, ya ustedes tienen la herramienta que sea más fácil de utilizar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es digamos, la logística de la vaina? ¿Por qué le digo que el viernes pueda a las 5? ¿Por qué? Pues, obviamente lo envía una que cuente por todo el equipo. O sea, no lo va a enviar cada una a mi correo, no lo envía una. Y lo que vamos a hacer luego es que yo pues voy a mirar lo que mandan a proponer, obviamente antes de poder hablar con ustedes, por eso le digo que el viernes a las 5, para poder que me dé tiempito de verlas. Y entonces, con esa, digamos, esa actividad, esa propuesta que hace cada uno de los equipos, entonces vamos a construir ya la segunda parte de este tema de aprendizaje basado en problemas, que luego se convierte en aprendizaje basado en proyectos, porque lo que empieza por resolver un problema se convierte luego en un proyecto. Entonces, bueno, como entenderán, ya me estoy quedando como sin voz. Esto sin agua sí es muy berraco, y en la casa pues menos, a pesar de que aquí hay agua. Y bueno, preguntarles si tienen alguna inquietud, alguna duda, si se sienten bien, tranquilitas, bonitas. Sí, lo sube una sola al grupo Play. Voy a ver, Alejandra, si la grabación la puedo subir a alguna parte, y si la puedo subir a alguna parte, pues yo luego se las envío. No sé cómo me funciona la grabación. De todas maneras, como el trabajo es en equipo, pues creería yo que entre todas se pueden poner de acuerdo. La segunda pregunta es el para qué. ¿A qué público está dirigido? ¿Y para qué sirve la revista? ¿Eso para quién es? ¿Eso para qué? ¿Para qué se está haciendo la revista? Esa es la segunda pregunta. Clara la cosa. Que si puedo mandar el trabajo al correo, pues no entendí. Pues el trabajo es el que le acabo de decir, ¿no? Es decir, no tengo, o sea, no les mando nada más, a excepción de los dos documentos que son de referencia, pues son para que los lean, para que se enteren un poco de lo que dice la UNESCO y de lo que es el aprendizaje basado en problemas. Bueno, vamos a mirar si la grabación me la puedo enviar, y pues si se puede enviar, pues ni más faltaba. Yo les recomendaría así que pues escojan con quién van a trabajar. Ya con ellas, si tienen alguna duda, me mandan por correo, me preguntan, y con el mayor de los gustos ahí nos estamos comunicando, ¿les parece? Bueno, ya estuvimos un rato conectados, ya nos reímos, ya las saludé. Agradecerles muchísimo a todas, de verdad, muchas gracias. Aquí las veo, así sea en foto. Que tengan una excelente noche, que me les vaya muy bonito. Gracias a ustedes, muchísimas gracias a ustedes por haber asistido, por estar aquí. La verdad es muy agradable poder comunicarnos, así sea de esta forma, en medio de las circunstancias. Es bien bonito. Consecuencia, pues nos vemos el viernes. Cualquier inquietud que tengan, no duden en preguntar. Aquí estamos para servirles. Que tengan buena noche, sigan en cuarentenadas, cuiden a sus familiares, abuelitos, a los niños, a todo el mundo, y por supuesto ustedes mismas. Buena semana para todos, hasta pronto.